pasamos a la parte de la mecánica básica y los elementos de seguridad para relacionarlo, ¿cierto?, con el proceso de la conducción. Aquí nosotros vamos a ver los principios de la conducción, vamos a ver los principios mecánicos del automóvil, la energía y las leyes de la física, los elementos de seguridad, tanto pasivos como activos, y finalmente la evaluación, que es la misma que les acabo de comentar anteriormente en el proceso ya visto. Comenzamos con la primera parte, pues chicos. Los principios de la conducción. Lo primero que tenemos que saber, ¿cierto?, que para poder realizar la conducción, dijimos que se realiza con tres elementos principales interactuantes entre sí. El conductor, el vehículo y las vías y el medio ambiente, ¿cierto? Con respecto al elemento con el que se realiza la conducción, el vehículo como tal, tenemos que tener en claro, ¿cierto?, que se compone en primera instancia por un motor. Son los principios de la conducción. Y el motor, ¿cierto?, es el corazón del vehículo. Es el que le da la vida, ¿cierto?, el que le da la fuerza, la velocidad, el empuje para poder desplazar la carrocería y por sobre todo desplazarnos a nosotros como ocupantes del mismo, ¿ya? Y tenemos que saber, ¿cierto?, que este motor no se alimenta con agua, sino se alimenta con gasolina, en algunos casos con petróleo o diésel, o en algunos casos por gas, que se le conoce, ¿cierto?, por el combustible. La sustancia, ¿cierto?, o el elemento que se va a combustionar, porque los motores funcionan a combustión. Y como funcionan a combustión, utilizan uno de estos tres elementos para poder combustionar y poder dar el empuje necesario, ¿ya? Por otra parte, vamos a ver el sistema de lubricación, donde quiero detallar que los motores mecánicamente se componen por piezas bajo estándares de ajuste, con parámetros milimétricos, donde obviamente el roce y la fricción hacen al desgaste. Y para que no exista el desgaste es que necesitan lubricación. Y la lubricación se realiza mediante el aceite, que es el que disminuye la fricción y el desgaste mismo de las partes móviles. Por otra parte, en nuestro sinóptico, o panel de control, como quieran llamarle, tablero en algunos casos, ¿cierto?, que comúnmente se llama sinóptico, esa es la palabra técnica, tenemos ciertas luces indicadoras, como lo es la luz indicadora de presión de aceite, que es la lamparita de Aladino que encontramos en el tablero, que es la que nos indica, ¿cierto?, el nivel de aceite y la presión que se encuentra presente. Por otra parte, usted dentro de sus conocimientos mecánicos, usted va a necesitar resguardar, ¿cierto?, y por sobre todo corroborar regularmente los estados, ¿cierto?, mecánicos básicos del motor, y usted deberá chequear periódicamente el nivel de aceite mediante la varilla, ¿cierto?, que alimenta el motor para poder levantarla y ver. Tienen dos prepicados, una parte mínima y una parte máxima. Con esta parte, ¿cierto?, nosotros podemos corroborar cuánto está el aceite respecto del motor. La parte mínima significa que no está mal, el vehículo puede funcionar, pero se expone, ¿cierto?, a que en un vaivén, en alguna inclinación, este aceite no sea lo suficientemente posible elevarse mediante la presión y lubricar las partes más altas del motor. Por eso la importancia de que siempre vaya de la mitad hacia arriba antes que de la mitad hacia abajo, ¿ya? No nos olvidemos que el aceite debe poder lubricar en su totalidad el 100% del vehículo y de las partes que tienen fricción o elementos móviles. Por ende, si no es capaz de poder subir o tiene muy poca presión o muy poca cantidad, no es capaz de lubricar aquellas partes más arriba, generando un sobrecalentamiento y una posible fundición, lo que a la larga se traduciría, ¿cierto?, en un desgaste y por sobre todo, ¿cierto?, en la probabilidad de que se tranque el mismo motor, ¿ya? Pasamos a la otra parte mecánica, chicos, donde vemos ya el sistema eléctrico. Primero que nada, debemos dejar en claro, ¿cierto?, que el sistema eléctrico lo componen tres partes. El alternador, ¿cierto?, que es un elemento que interactúa y que, mejor dicho, se encarga de entregar corriente al vehículo, pero solamente mediante la rodadura del mismo. Es decir, la única manera para que éste otorgue corriente al vehículo es mediante el giro del motor. Este alternador es un motor adicional que se posiciona al lado del motor mismo y del giro del cigüeñal y se alimenta por una banda, una correa. Y mediante el giro del mismo, la misma giración, ¿cierto?, va entregando corriente que esta va a ser almacenada más tarde por la batería, que es la encargada, ¿cierto?, de mantener esta corriente y de darle el primer arranque o la energía compacta que necesita para poder encender el vehículo cuando lleva muchas horas detenida. El ejemplo más común, ¿cierto?, es cuando el motor está detenido por muchas horas
o el vehículo se detuvo, por ejemplo, en la noche, nosotros pernoctamos, dormimos, al otro día nos levantamos a trabajar, queremos encender el vehículo, el encargado, ¿cierto?, de entregar esa corriente, en este caso, es la batería, porque almacenó, mientras giró todo el motor, almacenó la corriente y la entrega cuando nosotros activamos la chapa y el contacto, ¿ya? Finalmente, tenemos los conocidos fusibles, que a lo mejor muchas veces de ustedes lo habían visto, pero realmente no conocían su funcionamiento o su explicación técnica. La función que cumplen estos dispositivos pequeñitos es directamente ingresar la corriente de un solo polo y retorna por el otro lado y sale y continúa su ciclo. Cuando éste sufre una resistencia, un sobrecalentamiento o bien un cortocircuito, este fusible se parte o se corta. Cada uno trae una numeración. La numeración establece el límite de resistencia que puede soportar. Cuando este se sobrepasa, se corta. Y una vez que se corta, no hay continuidad de corriente. Es decir, se detiene y hasta ahí llega. Por ende, no estaría pasando la corriente y es probable que algún dispositivo o algún accesorio del vehículo deje de funcionar, producto de que no está la circulación. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, no es la situación, sino el por qué. No es que se haya cortado. La pregunta es, ¿por qué se cortó? Porque hubo una resistencia, porque hubo un cortocircuito. ¿Dónde lo ocurrió? ¿Por qué lo ocurrió? Eso es lo que debemos tratar de averiguar y en lo posible tratar de coordinar, ¿cierto?, la hora necesaria con la persona que está apta para poder realizar esto o revisar esto, que corresponde, ¿cierto?, al técnico mecánico o ingeniero mecánico que pueda revisarlo, realizarlo de manera acorde, ¿ya? Si se corta alguno de ellos, es producto de lo mismo, de algún cortocircuito, reitero, o de alguna falencia que pueda estar ocurriendo dentro del circuito eléctrico del vehículo. Y son dispositivos de seguridad que evitan el sobrecalentamiento y por sobre todo que ocurra algún tipo de incendio, ¿cierto?, dentro del mismo vehículo. Esa es la función que cumple. Por otra parte, haciendo un alcance ya más o menos relacionado a lo que la evaluación nos consulta, lo que la evaluación municipal el día de mañana ustedes se van a enfrentar, quiero entrar, ¿cierto?, en un tema profundo donde dice, ¿cierto?, tácitamente que una batería mal cargada, como dato, para ustedes hace que el vehículo tenga dificultades para arrancar, especialmente cuando la temperatura es baja. La mayoría de las fallas de las baterías se realiza saliendo del invierno, se presenta saliendo del invierno. Es decir, la batería pasó todo el verano, pasó prácticamente todo el invierno y cuando ya estamos saliendo del invierno y ya pasaron las temperaturas más bajas, fallan y empiezan a no entregar la corriente adecuada o bien entregan la corriente y no el amperaje, ¿ya? Que es corriente, ¿cierto? Es distinto del amperaje. El amperaje es la fuerza que tiene para poder darle al arranque lo que necesita para encender el motor. Una cosa es la corriente, la otra cosa es el amperaje, ¿ya? Cuando estas empiezan a fallar, sobre todo cuando existen muchos fríos y cuando ya nos encontramos en temporada invernal, estas no almacenan la corriente necesaria o la almacenan y las mismas celdas internas, porque dentro traen un compartimento de celdas de plomo con ácido que empiezan a desgastarse, que se empiezan a carcomer. El mismo ácido, ¿cierto?, empieza a perder su capacidad, su acidez y no permite mantener la corriente el periodo, ¿cierto?, o el tiempo que corresponde, porque debe poder mantener una corriente mínima de 12 a 16 horas sin mayores problemas. Ese es el promedio base que debiese tener una batería con un almacenamiento medio, con un almacenamiento normal para poder al otro día poder interactuar y poder responder como corresponde. Si el vehículo, estando relativamente en buen estado o siendo un vehículo relativamente nuevo, no debiese tener problemática al arrancar si la batería se encuentra en buen estado. Si el arranque se vuelve un poco pesado y empieza un poquito más débil, es una falla recurrente que pueda ser, ¿cierto?, o una probabilidad inminente el estado de la batería. Sin embargo, existen formas para poder controlarla o formas para poder chequearla, para poder saber, ¿cierto?, en el estado en que ésta se encuentra, y es que nosotros chequeamos o revisamos tanto el voltaje como el amperaje. Nosotros, por otra parte, antiguamente se hacía esto, pero no quiero dejarlo pasar, tampoco quiero que ustedes lo tengan, lo sepan, y es que el nivel del líquido de la batería, nosotros, ¿cierto?, en algunos casos debemos agregar agua destilada en el caso que sea necesario. La batería, antiguamente, quiero hablar de aquellas que todavía se comercializan y que traen unas tapitas por sobre, por lo general 4 o 5 tapitas por sobre la batería al lado de los bornes, que son los conectores, los polos, se destapan y algunas traen un ojito. En el ojito, si la luz está de color verde, es porque está cargada y en buen estado. Si la luz está negra, es porque está
necesita carga. Y si la luz está blanca a fondo, necesita ser reemplazada. Hay algunas que dicen free maintenance, libre de mantenimiento. Es decir, usted ahí no interviene, no abre tapas ni destapa nada de nada. Si no trae el ojito y trae estas tapitas, usted debe abrirla cada cierto tiempo y chequear el nivel del agua. Si usted ve que el agua está más o menos pareja entre una y otra y relativamente alto, no necesita incorporarle. Si encuentra que está media seca una celda, incorporarle agua. Ojo, no es agua de la llave, es agua destilada sin minerales, libre de cloro, no de la llave. Ese tipo de agua necesita. El agua verde también es agua destilada, pero no lleva agua verde, no se van a confundir. Agua transparente destilada. La venden por lo general en los servicentros o en algunas tiendas de repuesto de vehicular. ¿Ya? Por otra parte, otro motivo, otra causa por la cual la batería no puede no estar almacenando la corriente se debe, ¿cierto?, a que la correa del alternador esté suficientemente tensa o bien esté inexistente, es decir, no esté o sí esté, pero esté muy tensa. Cuando están muy tensas, la falla más recurrente o la forma más fácil de poder identificarla es por el zumbido. Si zumba, es porque está muy tensa. Si chilla, es porque está muy suelta o porque está desgastada. Y si definitivamente se ilumina la luz en el tablero, es porque no está recibiendo carga. La luz que indica el estado de la batería es una batería. Ese es el monito y es de color roja. Indica, ¿cierto?, que la batería no está recibiendo carga y que nosotros debemos chequear los conectores de la batería, el estado de la batería o bien la correa, ¿cierto?, del alternador, para poder saber, ¿cierto?, si esta recibe o no recibe carga. Esa es más o menos una idea que ustedes pueden tener de qué es lo que se trata. Pero, reitero, les corresponde al mecánico, a la persona pertinente, ¿cierto?, de poder establecer esto, de poder revisar, de poder chequearlo de manera oportuna para evitar que esto ocurra. Para eso se realizan, ¿cierto?, las mantenciones periódicas y, por sobre todo, ¿cierto?, las revisiones técnicas que mismo realiza las plantas actualmente en vigencia. Rechazan, ¿cierto?, cuando existe algún tipo de falencia dentro del vehículo. A ustedes les corresponde, ¿cierto?, llevarla a las mantenciones periódicas y quiero hacer hincapié en este tema. Es responsabilidad de ustedes como conductores chequear el buen estado del vehículo. ¿Ya? Dice ahí, finalmente, la luz de carga durante la conducción, si se enciende o parpadea, es porque existe algún problema. Valga la redundancia, ¿cierto?, lo que acabamos de mencionar, si esta luz está encendida o parpadea, se debe a alguno de los tres elementos que hemos hablado. Correa alternador, estado de la batería o la conexión, ¿cierto?, del borne con el enchufe. Uno de esos tres factores puede ser comúnmente la probabilidad por la cual esté fallando. Pasamos al sistema de combustible, chicos. El sistema de combustible consta de, primera instancia, la bomba de gasolina, ¿cierto? Tenemos nuestro estanque, el bidón, por así decirlo, que va bajo el vehículo, que es capaz de contener el almacenamiento de las cantidades de litros de benzina o combustible del vehículo. Después tenemos, ¿cierto?, el filtro de combustible, donde esta bomba impulsa mediante los conductos, ¿cierto?, cañerías o mangueras, impulsa mediante esta bomba desde el estanque a una cierta presión, porque la bomba se encarga de incorporar el combustible a presión, lo impulsa, ¿cierto?, hasta la parte delantera del vehículo y pasa por el filtro de combustible. No nos olvidemos que independiente de que el combustible hoy en día que adquiramos pase por certificaciones de calidad, que lo trae Copec, Shell, Esso, Petrol, etc., cada una de las compañías trabaja de distinta manera y independiente de que pasen por certificaciones de calidad, por filtros y por distintos procesos de filtración, aún así el producto es un producto que deriva de la tierra y lleva residuos. Entonces la segunda instancia de filtración que nosotros tenemos para poder ingresar este combustible de manera más limpia es el filtro de combustible o partículas que se encarga, ¿cierto?, de poder filtrar el mismo combustible y que ingrese de manera limpia al motor. Después tenemos, ¿cierto?, el amortiguador de pulsación, el regulador de presión, ¿cierto?, el inyector de arranque en frío, las tuberías de entrega y finalmente ingresa al inyector. Antiguamente, quiero hablar de lo modernizado, pero voy a mencionar igual el sistema antiguo, que antiguamente existía un sistema que se le conocía por carburador. No sé si muchos de ustedes a lo mejor han escuchado o a lo mejor les tocó conocer el sistema, donde el carburador, ¿cierto?, era un sistema de alimentación de combustible que antiguamente se utilizaba y que necesitaba, ¿cierto?, de 2 pataditas en frío,
tirarle el chupete o el chupón hacia atrás para que este quedara un poquito más acelerado, calentar el vehículo, entre otras cosas más, procesos que se realizaban antes y que hoy en día no corre ni aplica. Con el invento, el sencillo pero genial invento de los inyectores electrónicos, esto se comanda y se regula todo mediante un computador más conocido por ECU o bien BSM o BSI, que son computadores electrónicos que se encargan de entregar ciertas pulsaciones, porque el inyector para ingresar el combustible no lo ingresa como una jeringa a chorreo, sino pulverizado mediante la presión que le lleva, ¿cierto?, o que le ingresa a la bomba. Y este inyector, ¿cierto?, se abre mediante estas pulsaciones y el combustible se pulveriza e ingresa a cada cilindro en el cual se va a combustionar, ¿ya? La mayoría de los motores, o la media, ¿cierto?, o el estándar, posee 4 cilindros, de los cuales en estos 4 cilindros ingresa el combustible cada uno en su cilindro, de acuerdo a ciertas partículas por millón de combustible y ciertas partículas por millón de oxígeno. Para que exista la combustión debe haber el combustible, que es lo que se va a quemar, el oxígeno, ¿cierto?, que lo encontramos en el aire, y una chispa que lo inicie. Estos 3 elementos son interactuantes entre sí y deben coexistir para que exista combustión. La falta o eliminación de cualquiera de estos elementos va a dar inmediatamente a la extinción de cualquier tipo de fuego, cualquier tipo de combustión. Por lo tanto, deben coexistir. Por eso la importancia que tiene el inyector y el filtro de aire y el filtro de benzina. Debe ingresar mediante estos sensores que hoy en día son todos computarizados y que hoy en día lo controla todo el computador BSI, BSM o ECU, lo regula, ¿cierto?, da ciertas cantidades de oxígeno, ciertas cantidades de combustible y ingresa o da la chispa finalmente y esto explota internamente y se entrega la energía necesaria para que el vehículo viva o funcione. Y eso lo hace el motor, que es el corazón del vehículo y que trabaja en conjunto con este sistema de combustible o de alimentación, ¿ya? Aquí vamos a hacer una reiteración a lo ya visto. Ese es el famoso, en la derecha, ¿cierto? Este es el famoso y conocido arcaico y análogo sistema de combustible, que es conocido por el carburador. El combustible y el aire se mezclan en el carburador o por el sistema de inyección, que es el sistema moderno. La diferencia entre uno u otro. Como lo pueden ver, un sistema compuesto por conductos, resortes, ¿cierto?, y boquillas, a diferencia del sistema moderno, que lo componen, ¿cierto?, cables y partículas electrónicas. Y formatos eléctricos, ¿cierto?, que diferencian del antes del después. Como les comentaba yo, el carburador es un sistema de alimentación del vehículo que lo componen los vehículos más antiguos desde el año promedio 95 hacia atrás. Y desde el año 95-96 hacia adelante ya empezó a salir comúnmente la inyección electrónica. En primera instancia salió el carburador monitoreado, que era un inyector, ¿cierto?, para monitorear este sistema de carburación. Y se le conoce, ¿cierto?, por inyección monopunto. Después salió la multipunto, ¿cierto?, que era un inyector para cada cilindro del que yo les estaba comentando, que es el comúnmente que se encuentra hoy en día en los vehículos que circulan en Chile. Si ustedes se fijan en el parque automotriz en el que nos encontramos, figuran o por lo general se desplazan en las calles vehículos desde el año 2008 hacia arriba, patentes de 4 letras, como ustedes se pueden dar cuenta. Ese es el común o la media, ¿ya? Continuando con el sistema de combustible, al cargar gasolina, cuando usted se acerque a una estación de servicio para que le llenen el estanque o para que le incorporen combustible, usted debe, comúnmente, quiero ser claro comúnmente porque existen vehículos turboalimentados que los vehículos no se detienen mientras usted está cargando combustible, pero lo recomendado es detener el motor del vehículo en primera instancia para evitar, ¿cierto?, que los mismos gases que se emanan de la carga de combustible puedan ser incendiados o bien puedan explosionar producto de la misma combustión del motor. Por eso se recomienda detener el vehículo, evitar la inhalación de los vapores, ¿cierto?, emanados por esta misma benzina, por sobre todo no fumar dentro de una estación de servicio y no hablar por celular. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no hablar por celular? ¿Qué relación tiene el teléfono móvil con la carga del combustible? Aunque ustedes no lo crean, cuando entra una llamada en el teléfono móvil, usted revisa su pantalla y le figura una llamada entrante. Desde el momento que usted pone aceptar, internamente los circuitos pueden tener, en algunos casos, alguna fuga electrónica. Cuando usted acepta la llamada, hace interacción los circuitos
y es como que yo tomara un cable y lo tomo y lo saco y lo pongo en otro lado. Cuando yo lo tomo y lo pongo en otro lado, chispea. Lo mismo pasa con la llamada. La llamada está entrando hasta aquí, cuando yo acepto, ingresa y circula por el otro lado. Y eso se le llama interacción electrónica. Y cuando sucede eso, hay sinapsis. Y como las mismas neuronas, cuando hay sinapsis, chisporrotea. Y ese chisporroteo usted no lo puede ver porque el teléfono es sellado, porque tiene carcasas, plásticos, tornillos, etc. Pero los gases, que son volátiles y que resultan de la misma carga del combustible, pueden en algún minuto circular y puede probablemente, no digo que siempre, pero es probable que pueda ocurrir. Por eso que las empresas o las organizaciones que trabajan con gas, otro elemento más volátil aún que la misma gasolina, no está permitido a las personas que ejecutan trabajos dentro de las operaciones con gas licuado, trabajar, ¿cierto?, o contestar los teléfonos dentro de las mismas plantas, por lo mismo, para evitar este tipo de sinapsis y que se originen explosiones o bien incendios. ¿Ya? Por otra parte, dice el refrán que las frecuentes frenadas y aceleraciones al conducir causan un alto consumo de combustible. Más adelante nosotros vamos a adentrarnos en una temática o en un tema que se le conoce por conducción eficiente, que tiende a la disminución del consumo de combustible y a la disminución de la contaminación ambiental. Lo vamos a ver y vamos a entrar en ese tema más en detalle, que hoy en día está entrando fuerte, porque como todos nos encontramos en Chile, lo que hoy en día es una temática que está adentrando bien fuerte es el tema del reciclaje, de la no contaminación, y lo que busca esta conducción eficiente es esto mismo que estamos hablando aquí. Pero como refrán, cabe mencionar, ¿cierto?, que esta frecuente frenada y esta aceleración hace que el vehículo consuma más. Y ustedes tienen que tenerlo claro y es probable que salga mencionado en una de las consultas de la municipalidad. Pueden ser una de las 500 que se consultan. Por otra parte, si al conducir usted siente, esa es una pregunta de municipalidad, si al conducir usted siente un fuerte olor a gasolina, debe detenerse para investigar la causa del problema. Así puede prevenir el riesgo de incendio en su vehículo. ¿Ya? Esta es una pregunta que muchas veces sale mencionada en la municipalidad y que las alternativas hacen que la persona se confunda porque son muy similares y el vocabulario que utiliza la municipalidad para realizar sus preguntas es un lenguaje bien elevado donde ustedes deben leer en lo posible 2 veces el enunciado y poder responderlo. El objetivo de esto es tratar de responder realmente lo que nosotros adquirimos aquí en la formación que ustedes están recibiendo hoy en día. Pasamos por otra parte al sistema de refrigeración. Vimos el sistema de combustible, hablamos del motor, ¿cierto?, del sistema electrónico. Pasamos al sistema de refrigeración. Ustedes saben, ¿cierto?, que el motor, ya les comenté, que funciona mediante el sistema de combustión. Por el combustible, ¿cierto?, donde se calienta y obviamente la misma combustión, que es fuego interno dentro del motor, hace que estas mismas partes móviles se vayan, y el mismo roce también a su vez, se vaya calentando, y es que necesita algo para poder refrigerarlo, algo para poder enfriarlo. Y de aquí, ¿cierto?, se inventa el sistema de refrigeración. Lo primero que tenemos que tener claro es que el común de los motores de los vehículos se refrigera mediante agua. Es decir, los vehículos se refrigeran por agua. No se refrigeran por aire ni por aceite. Algunos sí, algunos motores mezcleros que se llaman, que utilizan benzina y aceite, se refrigeran mediante la misma circulación de aire o mediante la misma circulación, ¿cierto?, del aceite que se combustiona dentro del motor, que son los motores mezcleros de las motosierras, las motos enduro, entre otras cosas. Ustedes hoy en día están aquí optando a la licencia clase B de vehículos menores, vehículos particulares, donde los vehículos en la mayoría son refrigerados por agua, mediante el caudal y la circulación de agua que compone al sistema de refrigeración. Ahora, ¿cómo funciona este sistema de refrigeración? Este sistema de refrigeración funciona en primera instancia por un vaso de expansión, tal como figura ahí, ¿cierto?, que es el recipiente, la botella donde nosotros vamos a llenar, ¿cierto?, y vamos a mantener y procurar revisar que se mantenga con agua. El vehículo, reitero, no solamente funciona con benzina ni con el aceite, sino también necesita que se refrigere, y la única forma de refrigeración que tiene es mediante el estado, ¿cierto?, y el almacenamiento del agua. Este vaso de expansión, ¿cierto?, es el encargado de contener el agua que va a circular o va a alimentar, ¿cierto?, al radiador de refrigeración, que son unas celdas, por lo general de aluminio, por las cuales, bien unidas por tubulares, ¿cierto?, que hacen recircular el agua y que mediante un ventilador que se le conoce, ¿cierto?, por electroventilador, se acciona cada cierto tiempo mediante el termocontacto, que es un dispositivo electrónico, un sensor, mejor dicho,
que cada cierto tiempo toca la temperatura del agua y le dice al computador del auto, está caliente, necesita que se encienda. Y le manda una pulsación, ¿cierto? Y el electroventilador se enciende. Al encenderse, ayuda a que la circulación del agua sea mayor, ¿cierto? Y no se recaliente el motor y recircule de mejor forma y se vaya enfriando. A su vez, también le ayuda la misma aerodinámica del vehículo y el ingreso constante de aire al circular. Pero cuando no existe esta circulación y el vehículo está detenido, su única instancia que tiene de refrigeración y de circulación de agua es mediante este electroventilador y la circulación que realiza por el radiador de refrigeración. Cuando este falla también la circulación del agua, como falla y se estanca, no hay circulación, esta empieza a hervir. Se hierve en la parte del motor, no circula hacia abajo y no va dando vuelta, por lo tanto, de igual manera se funden y se sobrecalientan. Y la situación más común es cuando ustedes ven en carretera o en alguna calle a una persona que se posiciona a un costado y levanta el capó, ¿cierto? Y sale todo el vapor dentro del motor del vehículo. Eso significa que el vehículo se recalentó. ¿Por qué? Porque no hubo una recirculación de agua. ¿Por qué no hubo una recirculación de agua? Porque el electroventilador se detuvo, se cortaron los cables, le pegó a un perro, no se fijaron que el fusible se cortó, etcétera, etcétera. Fallas eléctricas derivadas. Al finalizar, continuamos. Por otra parte, tenemos cierto que esta recirculación de agua no solamente se realiza con el termocontacto ni con el electroventilador, sino también esta misma recirculación se entrega, ¿cierto?, al termostato, que es el encargado. El agua está siempre dentro del motor, siempre. Y también en la parte exterior, en el vaso de expansión y en el radiador. Pero a su vez, dentro del motor existen unas celdas, ¿cierto?, o unas camisas que se le conocen, que son los cilindros, camisas flotantes se le llama. Flotante porque tienen una separación, y en esa separación hay agua. Es como una piedra sobre una isla. Eso es. La piedra, ¿cierto?, es lo que compone dentro del motor, y la isla es lo que recircula. Es como cuando ustedes calientan algo a baño María. Esa agua que está alrededor tiene que recircular y llegar a la parte delantera. Ese es el proceso de recirculación del agua, tal cual. Y este termostato, cuando el motor está frío, como el agua del río, cuando está muy congelado, está cerrado y no permite la recirculación. Hasta que esta agua se eleva a su temperatura, producto de la combustión, este se abre y deja recircular. Como si fuese una represa, tal cual. Este se abre y deja recircular. Y al ir recirculando, va enfriando. Una vez que bajó totalmente su temperatura, vuelve a cerrar. Y se vuelve a abrir. Y cuando abre, por lo general deja recircular y a su vez el termocontacto también se percata, me dejaron recircular, dice, está caliente y se activa el ventilador. Y a su vez ayuda a que recircule. Trabajan simultáneamente por lo general, ¿ya? ¿Qué más me queda? Nada más. Pasamos al sistema de escape. Hablamos, ¿cierto?, de la combustión del vehículo, cómo se combustiona mediante la alimentación del combustible. Hablamos, ¿cierto?, sobre la refrigeración del motor. Ahora pasamos a la parte del escape. Y es que todo lo que se quema emana gases. Y nosotros necesitamos que estos gases se evacúen de manera correcta para poder, ¿cierto?, ser expulsados al exterior y en lo posible tender a la no contaminación. Y de ahí la importancia, ¿cierto?, de las normas que hoy en día están vigentes, norma Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 y actualmente en proceso Euro 7, que son certificaciones. Euro viene de Europa, certificaciones europeas, que buscan, ¿cierto?, el mejor estándar para disminuir la contaminación de la emanación de gases, ¿ya? Los gases de escape contienen, primero que nada tienen que saber qué contienen. Contienen en primera instancia monóxido de carbono, que es un gas y es venenoso, es incoloro y carece de olor. No tiene olor, no tiene color y es venenoso, es decir, lo asfixia a usted. Los síntomas de intoxicación son, en primera instancia, el dolor de cabeza y los vómitos. Son las primeras señales y los primeros signos cuando está ingresando, ¿cierto?, este monóxido de carbono al compartimiento, a la cabina del vehículo. Mientras usted realiza el proceso de conducción, este empieza a ingresar. No es el que se siente con aroma, el que se siente con aroma es otro gas. Este no tiene olor y no tiene color. Y empieza a ingresar dentro del vehículo y usted se empieza a adormecer, empieza a sentir que le falta un poco el oxígeno, empieza a sentir mareo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Y eso significa, ¿cierto?, que usted está ingresando este gas dentro del vehículo.
¿Qué es lo que tiene que hacer en esos casos? En lo posible, deténgase y ventile. Ventílese usted y ventile el vehículo, el habitáculo del vehículo. Y después, ¿cierto? Inmediatamente lleve el vehículo para que le hagan una revisión, le chequeen, ¿cierto?, el sistema de escape y vea dónde existe algún tipo de fuga que puede estar originando esto. No olvide que nosotros nos encontramos en un proceso de proteger al medio ambiente. Por eso hoy en día los aerosoles no dañan la capa de ozono, los programas de televisión que dan hoy en día que son biodegradables, que son todas las cosas, ¿cierto?, desechables con el objetivo de que pueda reciclarse, entre otras cosas más. Así también nosotros nos encontramos hoy en día contribuyendo en lo posible a no contaminar el medio ambiente. No mantener el motor en funcionamiento más de lo necesario. Una de las normas, ¿cierto?, y de las políticas que hoy en día ustedes van a empezar a inculcar, ¿cierto?, y que van a empezar a incorporar en sus rutinas de conducción. Antiguamente, la idea, ¿cierto?, de nuestros antepasados, de los padres, era el vehículo necesita calentarse, 5 minutos, dejarlo. Hoy en día no aplica. Lo vamos a ver dentro del módulo de conducción eficiente. Ya no aplica eso. Con los sistemas electrónicos de hoy en día, el computador, la BCM, el BCI, los inyectores electrónicos, el multipunto y todo eso, evita y ya no se necesita tener calentando 5 minutos el vehículo para poder luego arrancar. Hoy en día basta con 2-3 segundos, el vehículo inmediatamente levanta la presión necesaria, lubrica su sistema, toma un poquito de temperatura el aceite y ya puede arrancar. De hecho, ciertos vehículos, si ustedes se fijan, parten por sí solos acelerados y luego empiezan a bajar. Lo que comúnmente uno de manera análoga tenía que hacer antes con el chupete, tirarlo y de a poquito empezar a adentrarlo, o en algunos casos se adentraba solo si es que el resorte estaba bueno. Hoy en día esto se ha erradicado todo con la inyección electrónica y el vehículo parte acelerado en la mañana en frío, luego se establece y ya queda en su relentí, que es la aceleración mínima relentí, una palabra importante. Aceleración mínima necesaria para que el vehículo se mantenga vivo andando. Es la aceleración mínima. Por lo general fluctúa de 850 a 950 RPM, revoluciones por minuto. ¿Cuántas veces gira el motor? En un minuto. Eso es, ¿ya? Por otra parte, reitero, ¿cierto? O hago hincapié nuevamente, no vamos a mantener el motor del vehículo funcionando más del tiempo necesario. Los autos modernos no necesitan calentar el motor para funcionar, tal como dice ahí. A la menor señal de intoxicación usted debe procurar salir del vehículo y respirar aire fresco, valga la redundancia, lo ya comentado. El monóxido de carbono puede penetrar en el interior del vehículo. Si conduce con el portaequipaje abierto, también puede suceder. Detener el motor en las paradas largas. Cualquier parada que sea por sobre de un minuto, por lo general los semáforos o la semaforización no dura más de un minuto, no se justifica. Pero cualquier parada prolongada, ir al baño, una compra, un pasajero que baja, etcétera, por lo general toma más de un minuto, o la espera de alguna persona, o que van a salir de la casa, que fueron a buscar algún producto, etcétera, por lo general toma más de un minuto. En esos casos se recomienda detener el vehículo porque el gasto energético y el gasto de combustible y la contaminación que usted está haciendo contribuyen por sobre todo a un mayor consumo de combustible y por sobre todo a una mayor contaminación, contribuyendo al calentamiento global, y es lo que nosotros queremos tratar de reducir. Por último, estar atento a los cambios de sonido en el motor. De aquí en adelante, al circular, ustedes van a empezar a conocer, no sé si muchos de ustedes a lo mejor mueven el vehículo o ya lo operan de cierta forma, o van a empezar a operarlo, van a empezar a conocer o a amigarse con el sonido del motor. Y una vez que ustedes hermanen el sonido del motor, reemplaza en muchos casos ciertos comportamientos que quiere entregarle o que quiere darle a conocer. Y en medida que ustedes vayan adquiriendo pericia y experiencia, van a ir conociendo cómo se comporta uno de otro. No todos los motores son iguales y no todos los vehículos sean iguales. Aunque sea la misma marca y el mismo modelo, cada uno es como su mascota. Cada uno se comporta de distinta manera. Aunque sean los mismos modelos, de la misma marca y el mismo año, y tengan el mismo kilometraje. Cada uno se comporta de distinta manera en la rodadura o cómo se desenvuelven, ¿cierto?, en las calles. Cada uno responde de distinta manera, independiente de que sean hechos a máquina y todo, un sinfín de parámetros. Aún así, cada uno es distinto.